¿Qué tal, amigos? Empieza una semana definitivamente definitiva. Definitivamente definitiva, y creo que nunca mejor dicho, porque la situación a la que llega el Real Madrid a esta eliminatoria de la Champions es simplemente no inaudita, pero sí que es en cierto modo definitiva. Es la mejor palabra para definir una situación a la que Ancelotti ha llegado por mérito propio, es decir, absolutamente nadie le ha puesto ahí, solamente él mismo y su poca gana de cambiar las cosas han sido quien efectivamente le han puesto en un brete entre la espada y la pared, hasta el punto de que si el Real Madrid llega a causar otro ridículo monumental en esta eliminatoria, el técnico italiano no tiene desde luego garantizada su continuidad, tal y como me comentaron a mí a lo largo del fin de semana y tal y como ya insinuaron otros periodistas hace solamente unos días, antes incluso de la derrota frente al Valencia. O sea que la cosa viene desde largo tiempo. Además, la situación en el vestuario está muy caliente, principalmente con Vinicius Junior, con el madridismo dividido al respecto de la figura del jugador brasileño. No tengáis la menor duda de que el madridismo le quiere en líneas generales, pero los hay más críticos y menos críticos. Gente que dice no saber cómo se puede criticar o silbar a un jugador que es suyo, y por otro lado un madridismo que dice vale, es nuestro jugador, pero tiene que pasar por la prueba del acero, que son los silbidos del Bernabéu, para ver si efectivamente soporta la presión. Un jugador que, como habéis visto, es una constante montaña rusa, en mi opinión, un jugador al que las emociones no le dejan ver con claridad el camino del éxito de Cristiano Ronaldo, al que siempre ha dicho querer imitar, y que no me genera ninguna duda él podría conseguir si efectivamente tuviera un poco más de tranquilidad a la hora de gestionar determinadas emociones. Pero en cualquier caso, lo cierto es que el otro día falló un penalti, y eso es un hecho, hasta el punto de que José Félix Díaz hoy confirma en un artículo que Ancelotti ha tomado una decisión, una de las pocas que efectivamente le ha llevado a cambiar una situación que viene pidiéndose desde el Bernabéu. Pero lo más importante de todo, no os dejéis llevar, no os traigáis por problemas menores. El tema es el punto del banquillo, porque de ahí es de donde nacen los problemas del Real Madrid. Y hoy es lunes, hay reunión. Por supuesto, hay reunión, hay charla, hay comentario, hay llamada de Florentino, Ancelotti, Florentino, donde se dirán las cosas como están y como son. Florentino, por supuesto, le mostrará toda la cara del apoyo, del respaldo, todo lo que tú quieras. Pero como no pases esta eliminatoria, o peor todavía, como causes algún tipo de fracaso morrocotudo, de espectáculo bochornoso parecido con el Valencia, evidentemente Ancelotti no seguirá y probablemente estará en duda hasta si llegará a la final de Copa frente al Barcelona. Por lo tanto, Solari efectivamente vuelve a calentarse. La figura del técnico argentino nunca ha dejado de estar ahí, porque a pesar de que el Real Madrid revirtió un poco la situación a comienzos de año, volvemos a estar prácticamente en el punto de partida y su nombre vuelve a aparecer. Y tanto es así, y vuelvo un poco sobre mis pasos con el tema de Vinicius, que hasta el chiringuito llegó incluso el movidón, el calentón, entre el enganchadazo, diría yo, entre el pibe de Alessandro y José Félix Díaz, donde efectivamente el argentino acusó a José Félix Díaz de estar representando a su periódico o hablar por boca de su periódico, que tenía la máxima, lógicamente, de criticar a Vinicius Junior. Lógicamente, algo que nos dejó a todos anodados, sobre todo por el volumen de la discusión, hasta un punto que yo dije, realmente esto está caliente, porque José Félix Díaz no se presta tanto a este tipo de circos dentro del chiringuito, más allá de los comentarios, noticias, lo que sea, pero no es José Félix de engancharse demasiado, y sin embargo ayer entró desde luego como un toro, porque Alessandro al final, Alessandro terminó, ya no digo provocándole, pero sí de alguna manera hizo que tuviera que estallar. Lo vamos a ver y vamos a continuar, porque como digo, la situación en el vestuario del Real Madrid es muy caliente, el ultimátum de Florentino está más que claro y lo vamos a ir desgranando poco a poco. Pero ve aquí que vamos a ver. ¿Y quién compra? ¿Al que tiene el Sevilla? ¿Al tanque ese? El armario, que tarda un mes para vestirse. ¿A quién hay en el mercado? Mejor que Vinicius. Pero ¿cómo el Madrid se va? Pero ¿cómo se va a depender de Vinicius? Que lo sirven. Y yo también no me gustó cómo jugó. Pero hablar del partido del Madrid con silbido, con un Álava que no tiene sentido su alineación, no bajo ningún concepto táctico. Cuando Fran va a ir y vuelta y lo quita. El disparate para que se produzca. Bueno, yo aquí estoy totalmente de acuerdo con Alessandro en el tema de Alaba. Principalmente, quizá José Félix ya no es que se diera por aludido, pero sí que le molestó que a lo mejor pusiera o cuestionara o pusiera
de alguna manera en cuestión la alineación de Ancelotti por el tema de Alaba, algo que llevamos criticando mucho tiempo. Busca el desequilibrio de Rafa Mir por la espalda de Álava. Pero no quiero hablar más de fútbol, por favor. Por favor, se va Rafa Mir, que es más lento que yo, en velocidad y mete el centro del gol. Por favor. Bueno, en fin, metafóricamente, pero, estoy poniendo un disparate. Jorge, que no es así, que no vuelvas otra vez a señalar a alguien, que en el gol el otro día... Estás señalando a Vinicius tú. ¿Dónde estaba? Que tu periódico... ¿Dónde estaba? Que deja mi periódico, que estoy aquí hablando, que deje mi periódico siempre. Que deje mi periódico, que deje de hablar de mi periódico. Lo que representa, querido. Yo represento a Jorge de Alessandro. Que yo no represento a mi periódico. Bueno, aquí de Alessandro, pues básicamente le acusaba de que a través de Marca ataca muchísimo a Vinicius, de alguna manera le cuestiona. Es verdad que José Félix sí que ha hecho en alguna aparición, por ejemplo con Rubén Martín, mención a que Vinicius tiene que aclararse con respecto a lo que quiere para el futuro, que dentro del Real Madrid le ven un poco perdido, pero esto es general. O sea, no es solamente Marca, no es solamente José Félix Díaz, esto se lo he escuchado yo a más periodistas, porque seguramente hay una pizca de verdad en todo esto. Es verdad que la discusión empieza por el tema de Alaba, de por qué está alineado, completamente de acuerdo, o sea, más allá de que sea un jugador de fútbol, de que haya tenido una desgracia tremenda con respecto a la lesión, pero en Real Madrid es que no vale decir o acudir a la carta de la ONG, lógicamente para decir, bueno hombre, no le acuses, no le critiques, pobre hombre. Eso en el Real Madrid no vale. En el Real Madrid hay que estar al 200% siempre. Que yo me estoy representando a mí, que yo te estoy diciendo que me dejes hablar, hombre, que me dejes hablar. Que te estoy diciendo que ayer en el gol no culpes a Álava porque el señor Rüdiger, que es el central, estaba rematando. Y no seas tan cruel con un jugador que tiene un cruzado, hombre. No seas tan cruel con un jugador que tiene un cruzado, hombre. No seas tan cruel con un jugador de fútbol. Cedo la palabra. Tú has sido jugador de fútbol, hombre, no seas así con un jugador de fútbol. Para Álava del gol. ¿Cómo vas a culpar a Álava del gol? Pero ¿quién estaba en el centro ayer? ¿Quién estaba en el centro de defensa? Yo no defiendo, yo defiendo a un jugador de fútbol como he defendido a otros. ¿Quién estaba ayer en el centro de defensa? Era el minuto 93 y estaba el central que se hubiera marcado el gol Rüdiger, atento, que se hubiera marcado el gol Rüdiger, estarían diciendo como sacaste tú en tu periódico Álava con la que deje mi periódico ya, que deje mi periódico ya, que te olvides de mi periódico, que te olvides de mi periódico, que la tienes clavada, coño. Venga, hombre, venga. La tienes clavada, hostia, macho. Esa sí que es dura. Deja mi periódico, estás hablando conmigo, que no con mi periódico. Estás hablando con mi periódico. Por favor. El alma, ¿cómo? Como Santa Teresa, por favor. ¿Pero qué estás diciendo? Mírate esa jugada, haz el favor. Antes de matar a Álava, mírate la jugada. ¿Dónde estaba Rüdiger? ¿Dónde estaba Rüdiger? Reconócelo. Mira el fútbol, tanto que hablas. Mira el fútbol, tanto que hablas. Por favor, visto lo visto, recuperamos a Mauricio. Sí. Bueno, en definitiva sí que se la tuvieron bien, claro, porque al final a José Félix siempre le tiran por la parte del periódico y tal, que es cierto, pero también es verdad que nadie, ninguna persona ahora mismo en su sano juicio del madridismo defiende cómo una alineación puede contar con Alaba, o incluso si no es alineación, que salga sustituyendo a quien sea. Es que Alaba es un exjugador, o sea, es que tiene una situación en la que no puede estar el Real Madrid, pero igual que no puede estar él, puede que no estén o no debieran estar otros jugadores que pasan por la misma situación, pero al final el Real Madrid o Carlo Ancelotti ha decidido que va por ahí, y esto va un poco al hilo de lo que os quería decir al final. O sea, Ancelotti no va a cambiar. Ancelotti no va a cambiar. No creáis que estamos todo el rato yendo a analistas diciendo es que lo que tiene que hacer Ancelotti es que debería poner a este, es que debería hacer el otro, es que debería. Ancelotti no va a cambiar. Ancelotti se va a morir futbolísticamente hablando con las mismas ideas. O sea, Ancelotti es un tipo de club que le da la razón al Real Madrid, que sale a una rueda de prensa y dice sí, te doy la razón, bla, 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 y luego hace lo que él entiende que tiene que hacer, y le da absolutamente igual, porque con ultimátum, sin ultimátum, con aviso de Florentino, con lo que sea, no va a cambiar, va a seguir haciendo lo mismo, y contra el Arsenal lo vamos a ver. Si tiene que alinear a Alaba, le va a alinear y le va a poner el 11 titular. O sea, no tengáis la menor duda. No esperéis de Carlo Ancelotti ningún cambio. El único cambio puede venir de cambio de entrenador en el banquillo.
Es decir, de que no esté en la próxima temporada. Y eso solamente lo puede o lo tiene en la mano Florentino, porque a él todavía le queda un año de contrato. Y Ancelotti pretende seguir en el Real Madrid y además no solo pretende seguir en el Real Madrid, sino con las mismas ideas. O sea, no apostando por la gente joven, no dándole minutos a absolutamente a nadie que no sea de los que le han ganado cosas o que sean primeros espadas. Él va a seguir exactamente igual. O sea, que nadie piense que por un momento Ancelotti, no, a lo mejor recapacita, reflexiona, cambia de... No va a cambiar nada. No va a cambiar nada. O sea, ni reunión urgente, ni... Ya digo, que tiene el ultimátum encima de la mesa de que efectivamente como no siga adelante en la eliminatoria o como incluso pilláramos un estrepitoso fracaso, o sea, está fuera del Real Madrid. Está prácticamente fuera. Y sin embargo, Ancelotti, ya os digo yo, que no va a cambiar. No le da miedo. No le da miedo. Él dice, bueno, pues esto que me he llevado, pues esto que me he llevado, ya está. Es la manera de pensar. Es una persona ya muy mayor, no teme a nada, ha hecho una carrera espectacular en el fútbol como entrenador, un poquito menos como jugador, pero lo ha ganado todo. ¿Vosotros creéis que a Ancelotti le va a asustar ahora mismo cambiar? ¿Le va a asustar que le puedan echar del Real Madrid? No sería la primera vez, o sea, no le asusta nada. Entonces, de verdad, no va a cambiar, no esperéis que cambie, no esperéis que haga nada diferente, va a ser todo exactamente lo mismo. Y si hemos hablado de la parte que afecta a Ancelotti, lógicamente tenemos que hablar también de la parte o de cómo tiene la sartén por el mango Florentino hasta el punto de, efectivamente, ponerle un ultimátum sobre la mesa, que es lo que tiene ahora mismo Ancelotti. Pero además, quiero comentar en este vídeo lo de Klopp, la respuesta que ha recibido por parte vuestra, por parte del madridismo, por el hecho de hacer lobby futbolístico a través de un canal de YouTube para que el entrenador alemán se dé por aludido y considere el hecho de volver a los banquillos, ni más ni menos que de la mano del Real Madrid, que sería fabuloso, ¿vale? Lo vamos a comentar también y por eso el titular del vídeo de la portada que habéis visto, efectivamente, os va a escuchar porque hasta el punto de que absolutamente a partir de la publicación que sacamos en Facebook, que ha tenido, no lo he mirado ahora actualizado, pero ha tenido como 36.000 reacciones, me gustas, tal y cual, lógicamente eso ha llegado y va a llegar a Klopp. Y además son un montón, sobre todo de páginas de Facebook, quien a partir de esa publicación nuestra ya están empezando a decir que efectivamente se calienta Klopp. Eso era exactamente lo que queríamos provocar. Pero bueno, no voy a entrar porque primero, voy a entrar más tarde porque ha hablado Hausen, ¿vale? Respecto de su hipotético fichaje por el Real Madrid en el caso de que finalmente ocurra, que ya sabéis, para mí es uno de los jugadores que tienen 90% de posibilidades de convertirse en jugadores del Real Madrid la temporada que viene y ojalá, porque la defensa, el centro de la defensa del Real Madrid concretamente, creo que es probablemente de lo que más urge, o sea, no es desde luego algo que puedas dejar pasar. Pero bueno, vamos con lo que comentó Hausen, que está por aquí recogido en OK Diario. Dice: mis amigos de vez en cuando me mandan algo, respondió sobre los rumores, pero yo me río y ya está, no sé qué decirles, yo no sé nada ni puedo decir nada, añadió en tono de broma. Lo que he vivido es un sueño para mí y encima cómo me han acogido en Valencia, estoy muy orgulloso, es difícil ponerlo en palabras por decirlo así, es algo que no se puede describir, el sueño ahora es llegar a lo máximo posible, ganar trofeos sería el siguiente sueño. Además descifró su personalidad para afrontar esa situación e ilusión de su carrera. Creo que soy una persona muy tranquila e intento trabajar todos los días lo mejor que puedo y mejorar, a jugar bien, y creo que lo estoy haciendo. No siento presión, no miro muchas cosas, me centro en la temporada con el Bournemouth y quiero acabarlo lo mejor que pueda. Pero lo que está claro es que él es consciente de que el Real Madrid anda ahí metido, de que el Real Madrid anda a la carrera por él y de que Florentino Pérez está haciendo todo lo posible porque el jugador finalmente esté con nosotros la temporada que viene. Yo ya lo he dicho, o sea, no debería ser ninguna sorpresa que el Real Madrid finalmente le terminara trayendo. Daos cuenta de que Alaba tiene muy difícil continuar, dicho por Maroto, ¿vale? Por ejemplo, además Rudiger tampoco le queda mucho más, están pensando en darle un año más, ofrecer un año más de renovación, lo cual es cierto, pero eso no quiere decir que tenga la titularidad garantizada. También es verdad que depende un poco del entrenador que haya, veremos en una dirección u otra lo que nos encontramos. Ya sabéis que el tema Ancelotti pues está, yo diría casi que enquistado, pero que efectivamente puede ser una opción muy plausible la de que al final termine recalando en el Real Madrid. O sea, que no penséis que es tan difícil. Con Asensio formando pareja de centrales, yo ya lo he dicho, a mí me encantaría, creo que es la mejor opción que tiene el Real Madrid, de tener dos chavales jóvenes, con habilidades, muy seguros, muy sólidos, con inteligencia emocional y táctica como para liderar ese centro de la defensa, y seguramente en este caso Asensio, que haría un tanto las veces de líder en mi opinión, creo que podría guiar perfectamente a Hausen para asimilar completamente lo que es el centro de la defensa del Real
Real Madrid, que para mí no ha tenido un líder sólido desde la salida de Sergio Ramos. Mucha gente a lo mejor no está de acuerdo, pero yo no he visto a ningún jugador tomar el relevo de Sergio Ramos en absoluto. Me refiero en conjunto, como líder, como buen defensa, como buen rematador, como carácter, como carisma, como absolutamente todo, porque a veces ya no es solo lo futbolístico, es todo lo que conlleva el ser un capitán y el ser un líder. Y para mí, desde luego, Asensio tiene las hechuras para serlo, no tengo la menor duda. Hausen quizá en un futuro próximo tampoco estaría nada mal, pero desde luego para mí ni Militao, ni Alaba, ni Rüdiger, ni absolutamente nadie ha sido capaz realmente de liderar al Real Madrid como lo hizo el Camero. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero desde luego Florentino va a hacer todo lo que esté en su mano, va a hacer todo lo posible, y si al final surge, yo lógicamente muy contento de ver a Hausen viniendo al Real Madrid. Otra cosa es que al final termine viniendo. Bueno, el tema de Klopp, importantísimo, porque como os he dicho, efectivamente he vuelto a cruzar algún mensaje con la persona cercana que me pasó la información de Klopp, al que le pregunté si estaría interesado en que Klopp viniera, o si por alguna hipotética casualidad Klopp podría llegar a entrenar al Real Madrid, teniendo en cuenta que ahora mismo sigue en activo en el fútbol pero no ejerce como entrenador. Así que bueno, pues me dijo, hombre, en un principio no tiene pensado. Es la respuesta que me dio, más sincera, más sensata y más lo que queráis. Me dijo, no está interesado porque en definitiva en el grupo Red Bull Leipzig él está muy contento, está desarrollando una labor más ejecutiva, más directiva, pero está ganando una pasta y lógicamente está muy contento. Que es verdad que también a Klopp yo creo que la pasta no es precisamente lo que más le mueva. Entonces está a nuestro favor en el hecho de que si no es la pasta lo que más le mueve, el hecho de mover un banquillo como el del Real Madrid, entonces en mi opinión sí que podría ser definitivamente algo que le pudiera empujar a salir de su retiro como entrenador y decir voy a venir. Pero esto no va a ser posible si al final no calentamos un poco el ambiente, que fue mi idea principal cuando decidí lanzar ese post en Facebook y que se viralizó. Ayer saqué por ejemplo el vídeo en YouTube, también lo compartí en Instagram y la verdad es que fue la hostia. O sea, se ha desmadrado completamente, porque además la cantidad de comentarios vuestros que me he encontrado es que no hay prácticamente ninguno negativo, no hay prácticamente ninguno que diga no, yo no quiero a Klopp, no tiene sentido, me quedo con Ancelotti. No, o sea, es el 9 de cada 10 comentarios son nos encantaría, es el adecuado, conoce a nivel táctico, tiene conocimientos a nivel táctico, sabe gestionar personalidades, es un tipo todavía al que le queda mucho fútbol por demostrar desde el banquillo, tiene la experiencia de la Premier, de la Champions. O sea, realmente es un perfil ideal, porque mucha gente dice, bueno, Xabi Alonso estaría muy bien, pero si al final Xabi Alonso no quiere, no puede o se va a quedar en Alemania, no tiene ningún sentido de que sigamos dándole con la matraca al nombre. Luego el tema de Solari, yo lo he comentado antes, porque Solari sería la interinidad hasta que llegara Xabi Alonso, o incluso en un hipotético despido de Carlo Ancelotti anticipado, por ejemplo, si no pasamos la eliminatoria, si hacemos el ridículo con el Arsenal, o incluso no seguimos adelante en la Liga, entonces Solari podría tomar el control, ¿vale? Pero sería a nivel de interinidad. A mí no me consta que Solari de alguna manera vaya a estar, que Solari vaya a estar visto desde la directiva como un entrenador de futuro, a pesar de que también sé que el madridismo le quiere mucho y le hubiera gustado y le gustaría que tuviera la ocasión efectivamente de entrenar al Real Madrid, que ya visteis que no se casó con nadie en la etapa que estuvo con nosotros, con Isco, con Marcelo. O sea, no se casó con nadie, es un entrenador que mira por encima de todo al club y bueno, pues también sería una opción, pero ahora mismo creo que Klopp es un entrenador súper top, que no ha dejado de tener las habilidades de entrenador porque haya estado un año fuera, o un año no de retiro sabático, pero sí de alguna manera en una posición diferente. Entonces yo personalmente creo que Klopp es una opción muy buena que el Real Madrid debería efectivamente valorar. O sea, no creo que el Real Madrid no haya ni siquiera considerado o pensado en él, pero el asunto es que él también tiene que pensar en nosotros. Y como digo, desde aquí, desde este canal, ya lo digo y lo informo para el que no se haya dado cuenta, vamos a hacer lobby tremendo para que venga Klopp. Y lógicamente no es que estemos diciendo que vaya a venir porque me han dicho que va a venir, de momento no me han dicho que vaya a venir. Lo que sí os digo yo es que vamos a hacer todo lo posible porque todas estas publicaciones le lleguen a él, porque él, o sea, él, como cualquier otro futbolista, entrenador, lo ve porque está lógicamente en el mundo del fútbol y hay un calentón ahora mismo con las noticias increíble en el hecho de que el madridismo le quiere. Es un deseo del madridismo que el madridismo le pide a Florentino. O sea, nos gustaría tener a Klopp en el banquillo. Entonces, si al final toda esta bola se va haciendo cada vez más grande, yo creo que al final tendremos éxito y lo veremos. Pero veremos a ver lo que termina pasando. Y lo que termine pasando probablemente vendrá después de la eliminatoria frente al Arsenal con respecto al banquillo. El ultimátum lo tiene, o sea, no escrito por firma
firma por papel ahí en su mesa, pero Ancelotti no es tonto. Ancelotti lleva más años que cualquiera de nosotros en el fútbol y sabe cómo funciona esto. Y a pesar de que Florentino puede ir hoy en la reunión a darle una palmada y decirle, oye, que todo muy bien, venga respaldado, tal, no sé qué, él sabe perfectamente que una mala eliminatoria termina con su puesto y su futuro, su carrera en el Real Madrid. Lo sabe perfectamente, o sea, se la juega totalmente. Después de una derrota como la del Valencia, en la que efectivamente te das cuenta de que ya no sirve ni tirar de la épica, en la que veníamos advirtiendo que ganar al Leganés, ganar a la Real Sociedad tirando de la épica ya no es suficiente, y que además es muy triste porque no es un City, no es un Chelsea, no es un Bayern, no estás tirando de la épica para ganar un equipo que teóricamente puede ser superior tácticamente, sino que estás tirando de la épica para un partido menor. O sea, porque ya ni siquiera te da para ganar un partido menor. Se te atragantan todos, no tienes salida en ninguno. Pues evidentemente, ¿qué va a hacer Florentino? Pues que ponerle el ultimátum y decir, mira, como no hago una buena eliminatoria, va fuera. Porque al final nos queda una final de Copa, deberíamos luchar por la Liga y ya seguramente ni siquiera tenga remordimientos Florentino a la hora de decir, mira, si hay que echarle porque en definitiva esto ya ha llegado al soga al nudo. Y aunque Florentino sea más prudente y calmado que hace 10 años, lo cierto es que tampoco es tonto y está viendo las cosas como las vemos todos. Entonces es probable que, como dijo Maroto, no llegue ni siquiera a la Copa del Rey, o sea, no llegue ni siquiera a la final. Lo tiene muy claro, lo sabe perfectamente. Ancelotti no creo que sea tampoco una persona a la que haya que explicarle lo que es el Real Madrid y sabe perfectamente que la situación es crítica, es límite, y quizá lo que más rabia me dé es que al final hagamos una buena eliminatoria, nos llenemos de ilusiones vacías y nos terminen degollando justo en la orilla. Es lo único que temo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Luego vamos con otra de golfadas, sinvergonzonerías, desastrosos VAR, CTA y compañía, porque efectivamente ayer, nuestro amigo Miguel Serrano venía a recoger una noticia, me parece que es de OK Diario, en la que efectivamente confirmaba que Gil Manzano no recogió los insultos de Rafinha que visteis absolutamente todos, ¿vale? Y que escuchasteis absolutamente todos, porque me molesté en compartirlos por aquí, y en los que efectivamente le mandaba callar, le dijo maleducado e incluso fue más allá llamándole hijo de tal. Con lo cual debería haber sanción. Pero como no lo recogió en el acta, efectivamente Rafinha no será sancionado, salvo que en competición entre de oficio a través de esos vídeos que se han difundido por redes sociales, donde Rafinha efectivamente insultaba a Gil Manzano. Pero que Gil Manzano oculte en el acta o no ponga o no recoja en el acta, cuando el propio Linier seguramente lo escuchó y le pudo decir, oye Gil Manzano, me ha insultado, me ha dicho esto, es simplemente una sinvergonzonería y desde luego otra cosa que termina beneficiando al FC Barcelona, que en mi opinión se va a librar de una sanción, en este caso Rafinha, que en definitiva es un hombre, es un jugador, es definitivamente uno de los más importantes del equipo blaugrana. O sea que una sanción a Rafinha no es una sanción a un jugador cualquiera, es una sanción, o sea, una sanción a uno de los jugadores más determinantes del Barcelona. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no está en el acta? ¿Por qué no se recoge? ¿Por qué todo el mundo lo oyó menos Gil Manzano? ¿Por qué todo el mundo lo oyó menos el Linier, que es a quien iban dirigidos esos insultos? Es lo que no puedo entender, lo que a mí personalmente me llama la atención. O sea, seguro, no, mejor dicho, más que seguro, Bellingham susurra, ¿vale? Suelta entre sus labios un pequeño fuck off, ¿vale? Y lo escuchan y lo expulsan directamente, sin ambajes, ¿vale? Rafinha le dice esto al Linier y resulta que es que no lo escucha nadie y no lo recoge ni ningún informe, ni ningún acta, ni nadie dice nada, todo el mundo callado y tú dices, pero bueno, ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, no sé, es algo que no, personalmente es que no me entra en la cabeza y no puedo entender. No lo puedo entender. Y ojito porque el sábado ni más ni menos salió una noticia en La Razón importantísima al respecto del caso Negreira, que Antonio Guijarro tuvo a bien recoger. La verdad es que yo tampoco no me di cuenta o no le di importancia o lo que fuera, pero sí que es verdad que releyéndolo y reescuchando a Guijarro es más de lo que se piensa. Atención con lo que les voy a comentar. Diario La Razón. Revés judicial al Barça. La audiencia avala que Negreira usó empresas pantalla para enmascarar los pagos. Respalda la imputación por blanqueo de la esposa del ex número 2 de los árbitros, como pidió el Real Madrid ante su insuficiente explicación sobre los 3 millones hallados en sus cuentas. La Audiencia Provincial de Barcelona respalda que el ex vicepresidente de los árbitros, José María Enrique Negreira, recurrió a empresas pantalla con una actividad inexistente para enmascarar elevados importes de dinero del FC Barcelona, más de 8 millones de euros según el último informe de la Guardia Civil. Así lo pone de manifiesto en la resolución en la que confirma la imputación por blanqueo de la esposa de Negreira, Ana Paula Rufas.
ante lo que considera una explicación insuficiente de la procedencia de los 3 millones de euros hallados en 12 cuentas bancarias, de las que es titular y cuyo paradero además se desconoce. Tanto la Fiscalía como el Real Madrid y la Liga de Fútbol Profesional, que también ejercen la acusación en este procedimiento, en el que entre otros están imputados los expresidentes culés Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, la investigación contra Joan Laporta fue archivada, hay que recordarlo, así como el club, como persona jurídica, se habían opuesto al recurso de la mujer de Enríquez Negreira contra su imputación, acordada por el instructor en septiembre del pasado año y ratificada el 5 de noviembre. En este auto, continúo, en este auto de la audiencia, al que ha tenido acceso la razón, la Sala respalda el informe del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnológica de la Guardia Civil, que apunta claramente a la comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de la mujer del ex número 2 del Comité Técnico de Árbitros, al que el Barça le pagó 8,3 millones de euros entre 2001 y 2018 por supuestos informes arbitrales mientras era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. O sea, que efectivamente todo lo que nos dijeron que no, que es que era una herencia, que tal y cual, bueno, pues el informe de la Guardia Civil lo que de alguna manera apunta es que efectivamente había empresas pantalla y que se montó toda una estructura que en definitiva canalizaba los recursos que venían del Barcelona hacia los Negreira, tanto él como su pareja, Rufas, etcétera, etcétera, que en definitiva, como veis, ahora vuelven a estar en problemas en un lío judicial porque al revés, efectivamente en el caso Negreira, todo esto apunta a que los fondos que venían del Barcelona eran utilizados por los Negreira precisamente para asimilar toda la cantidad de dinero que les venía encima. Pero esto lógicamente es algo que pagarían ellos aparte del Barcelona. El Barcelona, como hemos dicho mil veces, lo que estaría cometiendo es un delito de corrupción de corrupción deportiva, que en definitiva no necesita del resultado para ser juzgado. Pero bueno, vamos a ver por qué, como hemos dicho muchas veces, la extensión, la prórroga de la investigación es lo que debería llevar efectivamente a ver si esos fondos y esos pagos terminaron traduciéndose en beneficios de alguna manera al Barcelona a nivel deportivo, ¿vale? Que es lo que nos interesa. Ya lo que pase con Negreira, con su pareja, es un poco lo de menos, ¿vale? Lo que interesa a nivel deportivo es lo que pueda pasar con el Barcelona, que es ahí un poco donde está el caldo, ¿no? Donde está la movida metida. Si efectivamente debería ser sancionado, castigado, que para mí lo debería ser, pero todavía tendremos que esperar lógicamente a una resolución judicial que va a tardar tiempo porque todavía habrá que tomar declaraciones a mucha gente. Luego, por cierto, he recogido un artículo de nuestro buen amigo Tomás González Martín que ayer comentaba algo también al respecto del Fútbol Club Barcelona, como son los 1.105 millones en palancas ficticias que él enumeraba el Fútbol Club Barcelona había llevado a cabo precisamente para saltarse cualquier tipo de control económico. Barcelona, historia de una gran trampa, acumula 1.105 millones en palancas. La última cacicada aprobada por la Liga fue emitir como dinero abonado al Barcelona unos presuntos 100 millones de euros de los palcos del Camp Nou. El gobierno español salva al Barcelona. Las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor. El Consejo Superior de Deportes justifica su decisión para que los dos trabajadores puedan seguir ejerciendo su labor, pero marca un antes y un después en el fútbol español y sobre todo marca una diferencia deplorable con respecto a los clubes españoles que han tenido que aplicarse el fair play financiero de la Liga. Como se le ha escapado a un famoso futbolista del Barcelona de hace unas décadas, el Barcelona tiene el poder exacto. Lo que ha hecho el gobierno es aplicar una regla diferente al Barcelona que al resto de equipos. O sea, más claro, el agua, el líder de la Liga, y menciona aquí el tema de Abounding, de la auditora que respaldó los gastos, decía, recibió 20.000 euros para hacer esta chapuza. La Liga denuncia a este auditor, evidentemente como tiene que ser. Tebas adujo de Pau Víctor y Dani Olmo no podían seguir jugando en el Barcelona porque no ha percibido 100 millones que dijo tener asegurados. Pues salió el gobierno de Pedro Sánchez y les dio permiso para hasta junio. Las palancas han sido una mentira permitida por la Liga para que de alguna manera no se escape Tebas en el sentido del puesto que le corresponde, porque él también es responsable. Las palancas han sido promesas de pago nunca cumplidas y con esas falsedades Joan Laporta pudo fichar sin pagar a Lewandowski, a Rafinha, a Koundé y a Ferran Torres. Con estos fichajes de pago ficticios el Barcelona ganó la Liga con Xavi Hernández y posteriormente la Supercopa de España celebrada en Arabia con una victoria por 3-1 sobre el Real Madrid. Esas palancas fueron un engaño formulado por socios.com, Orpheus Media, The Roures, Libero y el fantasma empresarial del Barça Studios. Laporta pasó el engaño torero de una a otra empresa que prometían que iban a poner 100 millones y al cabo de todo este tiempo solo pusieron 40.
y explica cómo lo hizo. Dice, es Javier Tebas quien ha permitido todos estos cuentos chinos cada año, de manera que el Barcelona se le añadían las deudas de sus trampas a la campaña siguiente, pero con esas trampas contables podía fichar y jugar con futbolistas no pagados. Ahora acude a la justicia a denunciar la última y la suma son 1.105 millones de euros y dice el Barcelona está en otro nivel legal. Bueno, pues nuestro amigo Tomás, lógicamente muy acertado como siempre, ha puesto lógicamente el dedo en la llaga, teniendo en cuenta que sí, el Barcelona ha gastado 1.105 millones o ha hecho 1.105 millones de euros en palancas, pero es que además Tebas lo ha permitido, o sea, para que no perdamos comba de quién es el auténtico responsable y que no nos dejemos llevar por el hecho de que ahora recurra, porque en definitiva él fue en primera instancia el que permitió absolutamente todo esto y el que ha permitido que esta juerga y este circo que hay ahora mismo con el fair play financiero esté ocurriendo en la liga y que sea desde luego la casa de Tócame Roque. Luego además quiero comentar que hay un jugador del Real Madrid que ya no es que lo esté pasando mal o bien o lo que queráis, ¿vale? El asunto es que hay un jugador del Real Madrid al que se le critica muchísimo y no me parece mal porque lógicamente en el Real Madrid nadie está a salvo, pero sí que es cierto que es un tanto injusto teniendo en cuenta que desde que se le llamó, desde la lesión de Carvajal, lógicamente está jugando un papel que para mí no le corresponde, que es ni más ni menos que el de lateral cuando él realmente es extremo. ¿Vale? Mucha gente está diciendo que para arriba, que para abajo, que tal, lo que sea, pero lo cierto es que sus reacciones son para mí, por ejemplo, la que vais a ver ahora, las más naturales en el sentido de que él quiere al Real Madrid, pero no le da para más, o sea, las cosas son como son. Evidentemente nadie querría tener la situación que estamos viviendo o nadie querría vivirla, pero lo cierto es que al final Lucas Vázquez es un jugador que está haciendo todo lo que puede. Evidentemente es muy complicado el poder decir, joder, vamos a tirar para adelante, o sea, a él le gustaría ser el primero que está ahí siempre dando la cara, pero llega un punto en el que efectivamente te das cuenta de que no puede o no le llega o no le da o lo que sea. Entonces creo que las críticas a Lucas Vázquez son en cierto modo injustas. Y lógicamente pues Lucas Vázquez se quedó como se quedó, pues básicamente con esa cara y ese gesto como diciendo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? O sea, como digo, para mí este vídeo sirve para de alguna manera que recapacite la gente en el sentido de que sí, Lucas es lo que es, todo lo que tú quieras, le puede dar o no dar, o llegar o no llegar, pero que él está haciendo y dejando todo lo que tiene en el terreno de juego, a mí no me quepa la menor duda y creo que a veces incluso estamos siendo un tanto injustos con él porque no nos damos cuenta de lo difícil, lo terriblemente difícil que es poder entender el jugar fuera de posición y que lógicamente te tengas que enfrentar a los mejores extremos del mundo, los más rápidos, y a ti no te dé o no te llegue porque tú no eres para eso o no debías estar ahí para eso, sino que eso es consecuencia de una mala planificación deportiva, malas decisiones del árbitro y cosas de este tipo, del entrenador, que en definitiva te terminan perjudicando a ti, pero es lo que hay. Y luego también la imagen de Bellingham pateando ni más ni menos que el pedestal donde está el VAR o el atril donde está el VAR, que efectivamente la verdad es que me llamó la atención y yo creo que es de este partido. Se ha visto por ahí, la verdad es que no salió en el momento del partido y bueno, pues ha salido un poquito más tarde, pero sí que es verdad que tenía un cabreo tremendo. Parecen imágenes que no tienen derechos, así que la vamos a compartir por aquí para que la veáis. Bueno, sí que podrían tener derechos, entonces la voy a pasar poco a poco, pero bueno, ahí va Bellingham retirándose lógicamente del terreno de juego y lo primero que ve es el del VAR y lo primero que hace es patearlo pues de manera despiadada. Ahí veis la cacho de patada que le pega efectivamente al monitor con el cabreo que seguramente tenía precisamente porque el partido se escapaba y seguramente la liga se quedaba pues porque luego pinchó el Barcelona, si no desde luego la íbamos a tener grande. Ahí tenéis, como veis, a Bellingham pateando de manera espectacular el monitor del VAR. Bueno, a ver, al final lo que pasa, pues mira, como por ejemplo estos chavales de Luis Pérez y La Tasa, ¿no? Que al final, pues cuando las cosas van mal, obviamente a nadie le gusta, la gente se cabrea, pierde los nervios y en definitiva no sabe con qué ni con quién pagarlo y al final pues pueden salir las cosas por cualquier parte y por cualquier sitio. Y bueno, pues al final son situaciones en las que Bellingham se da cuenta que a lo mejor el excesivo conservadurismo de Ancelotti les está llevando al Real Madrid como equipo y a ellos como conjunto en el hecho de que no saca lo mejor de Bellingham, no es capaz de sacar lo mejor de
de Vinicius, no es capaz de sacar lo mejor de Mbappé, y al final el equipo es el que termina pagando todo esto. Que pueda seguramente, a ver, que los jugadores luego dicen que están con Ancelotti, pero claro, les viene muy bien porque no les da demasiada caña, luego juegan por decreto y obviamente pues esto a los que tienen la situación como la tienen, que son titulares, no les importa y de alguna manera no presionan para que se mejore. Por el contrario, hay mucha gente que está muy desesperada con Ancelotti porque no les da bola, no les da oportunidad y al final desespera. Pero bueno, que esto es parte de la frustración. Luego, otra noticia de los conciertos, y no precisamente buena, y que habíamos escuchado precisamente de la mano de... no me acuerdo quién lo comentó, que efectivamente estaba todo pues negociándose y viendo saber qué pasaba, es que Aitana parece que está negociando ni más ni menos que llevarse los conciertos al Metropolitano, ¿vale? A ver... a mí personalmente no lo digo como aficionado de la cantante ni mucho menos porque tampoco escucho nada de su música ni nada parecido, pero sí que es verdad que no sería una buena noticia para el Real Madrid. ¿Quién la ha compartido? Pues evidentemente Ruido Bernabéu, que está tan contento de que se marche cualquier espectáculo del Bernabéu, que se vaya al Metropolitano, pues tanto mejor. Por eso mucha gente está sospechando que Ruido Bernabéu tiene algo que ver con el Atlético de Madrid. Aitana negocia con el Atlético llevar sus conciertos del Bernabéu al Metropolitano. Aitana sigue los pasos de Lola Índigo y moverá al campo del Atlético de Madrid los conciertos que tenía previsto celebrar en el Templo Blanco Universal. Es la productora de las dos artistas, así que bueno, pues parece que todo conforme, la idea de las dos partes sería tenerlo todo conforme a la próxima semana para poder comunicarlo oficialmente. Efectivamente ella comentó todavía que las fechas del Bernabéu seguían en pie y seguían adelante, pero lo que está claro es que cada día parece más claro que se va a marchar, porque no parece ni mucho menos evidente que se vaya a poder seguir celebrando por lo menos esta temporada conciertos en el Bernabéu. Yo pensé que a lo mejor al menos un par de conciertos o 3 conciertos de estos conciertos de verano, pues si es puntualmente, lógicamente debería poderse celebrar, pero lo que quería o pretendía el Real Madrid desde el principio, que fuera todos los fines de semana conciertos, eso ya lo veo mucho más complicado y sobre todo mucho más lejano, porque además está todo siendo juzgado, ¿vale? Está en manos de los tribunales y es muy complicado que realmente el equipo blanco pueda salirse con la suya de celebrar conciertos, porque no va a poder insonorizar todo el estadio y además tampoco le van a permitir hacer conciertos cada 2x3. Así que bueno, pues nada, si Aitana finalmente se lleva a los conciertos, pues nada, no nos queda otra más que seguir buscando alternativas, otros negocios, otros acuerdos, patrocinios para compensar, aunque no sea mucho, pero al final es dinero. Y bueno, pues como os comentaba al principio, al respecto de los penaltis, José Félix Díaz afirma que Ancelotti ha tomado una decisión tajante con respecto a quién será el tirador de las penas máximas en el caso de que con el Arsenal, ¿vale? Con el Arsenal efectivamente haya posibilidad de penaltis. Y parece que Ancelotti, por primera vez yo le veo desde el Real Madrid, ha tomado una decisión firme y además de alguna manera un puñetazo en la mesa, que es que efectivamente Vinicius no vuelva a tirar una pena máxima. Decía José Félix Díaz que Ancelotti entra de lleno, absolutamente de lleno, en el tema de la crisis de los penaltis y será Mbappé quien sustituirá a Vinicius como primer lanzador y asumirá la responsabilidad en el próximo lanzamiento. O sea, no hay ningún otro tipo de ambaje, ningún otro tipo de alternativa, ningún otro tipo de lectura. Al final el entrenador ha sido el que ha dicho: se acabó, Vinicius no tira más penaltis el primero, será ni más ni menos que Mbappé. Dice: es inexplicable que un equipo que ha superado el momento de máxima tensión en Champions ante City y Atlético luego se permita el lujo de fallar 5 penaltis durante la presente temporada. Una crisis de los penaltis en la que ha entrado de lleno Ancelotti y ya hay decisión. Si hay una pena máxima a favor ante el Arsenal, el encargado de tirarlo será Kylian Mbappé, es decir, el máximo goleador ahora mismo del Real Madrid, que es lo que yo creo que debería ser. Luego ya, como siempre, me vuelven a otra vez el mundo o la historia o el momento Cristiano Ronaldo, que era una persona que prácticamente no fallaba nunca los penaltis y era un auténtico ejecutor, y lógicamente eso ahora mismo el Real Madrid pues parece que adolece, ¿vale? Y no lo tiene. Y bueno, pues al final ha decidido esto Ancelotti cuando ha visto que la cosa se le iba de las manos y que la tontería de no, que se lo guise de ellos, que tal, que cual, no, eso es una tontería. Tú tienes que estar ahí para imponerte y decir: no, lo va a tirar porque si no, está claro que Vinicius no vale o no está tan acertado como debería y lógicamente no podemos seguir fallando penaltis, además sobre todo en unas eliminatorias de Champions que en cualquier momento te tienes que ir a la prórroga y efectivamente tienes que llegar hasta el final, penaltis, y lógicamente necesitas tíos que sabes que te van a marcar los penaltis. Así que es lo que hay, me parece una buena decisión, ojalá que... Y luego solamente este pequeño recordatorio a Tebas para que efectivamente se dé cuenta de que por fin
se la van a intentar colar con Lamine Yamal también. Os lo dije el otro día, y es que Laporta tiene preparado el artículo 103 para sacarlo en caso de que le bloqueen la renovación con Lamine Yamal. Sabéis que Lamine se ha revalorizado muchísimo en poco tiempo, y eso quiere decir que Laporta tiene la puerta abierta para llegar al artículo 103 y ponérselo a Tebas delante y decir: le hemos puesto esta renovación porque evidentemente, aunque se exceda de la masa salarial, porque por masa salarial no pueden renovar a Lamine Yamal, ya os lo hemos dicho, lo dijo Guijarro también, por si alguno no me creía a mí, bueno, pues efectivamente tiene el salvoconducto de poder renovarle precisamente para ello. Pero claro, sería escandaloso que al final el Barcelona se volviera otra vez a salir con la suya, con Dani Olmo, con Pau Víctor y también con Lamine Yamal, más las renovaciones, y al final lo que daría la sensación es de que la Liga no vale para nada, el control financiero no vale para nada, y que en definitiva, si eres el Barcelona, vas a hacer todo lo que esté, o lo que te dé la gana, o lo que se te ponga delante, ¿vale? Y efectivamente, para mí, creo honestamente que no deberían dejarle o permitirle renovar, y por eso le traigo aquí el salvoconducto que va a utilizar el Barça para intentar renovarle, que sería una auténtica desvergüenza y sobre todo una falta de respeto brutal a otros clubes que por el contrario sí que han tenido que vender jugadores o hacer ingeniería financiera para poder cumplir con el fair play financiero de Tebas. Pero vamos a ver si a Tebas le apetece tomarlo en consideración, y de alguna manera ya nos adelantamos para que luego no vaya a tener que recurrir para intentar salvar el paripé, para hacernos entender que él está muy preocupado por el control financiero, cuando en realidad lo que tiene que hacer es evitarlo antes de que ocurra, porque si no, cuando te la hayan clavado ya, entonces va a ser muy difícil que tú puedas volver sobre tus pasos e intentar que rehagan la decisión o que reconsideren la situación, como lo que pasa con el CSD. Yo creo que no va a tener recorrido y que finalmente la justicia le va a dar la razón al CSD, y que aquí paz y después gloria, y que al final te vas a salvar a la cara diciendo: yo recurrí, ¿qué queréis que os diga? Pero es que lo que tienes que hacer es evitar antes de que pase, pero veremos a ver si lo evita o no.